Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Voz Puente Radio, donde estás no es el final. Hoy lunes, iniciando semana, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia del apóstol José Ramón Santamaría y la profeta Leonor Santamaría en su segmento Descubriendo tu Potencial. Así es que, bueno, damos la bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos, bendiciones, pues esperamos que hayan pasado un fin de semana extraordinario y que la paz del Eterno reine sobre sus vidas, que es lo más importante. Bueno, estamos aquí descubriendo tu potencial, nuestro programa, para compartir contigo todas aquellas cosas que hacen que tú descubras tu potencial y que tú puedas ver lo potencial, esa es la palabra, lo potencial que hay en nosotros y cómo nosotros podemos sentarnos y decir, espérate un momentico, vamos a ver qué es lo que está pasando dentro de mí que no saco mi potencial. Soy como siempre la profeta Leonor Santamaría desde Miami, Florida. Apóstol José Ramón Santamaría. Entonces, el Padre hoy nos decía, hablando de descubrir nuestro potencial, acerca del reposo. El reposo creo que es un arma poderosísima para que nosotros podamos analizar, para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos tener claro de qué manera es que nosotros estamos usando nuestro potencial. El reposo es vital, extremadamente vital. Reposar es creer, confiar, es descansar plenamente de acuerdo a lo que tenemos revelado en nuestro espíritu. Porque muchas veces dice, bueno, voy a esperar que el Padre me diga, que el Padre me dice, no, no esperes nada. Espera descubrir lo que tienes en tu corazón, lo que tienes en tu espíritu, lo que tú sabes que debes hacer. Hazlo reposadamente porque eso te va a traer paz, te va a traer tranquilidad. Pero bueno, las escrituras nos hablan exactamente acerca del reposo, tema que es muy valioso y lo hemos tocado varias veces, porque definitivamente la persona que hace tantas cosas en el día, pero no las hace bajo el reposo, créanmelo que está completamente fuera de onda. Sí, efectivamente, y más en estos días, en esta temporada que estamos viviendo, que son días agitados, de preocupación, de agite, de incertidumbre, de tomar decisiones. Entonces, nosotros tenemos que tener la mente tranquila para poder soportar y para tomar las decisiones adecuadamente. Y para ello tenemos que reposar. Pero ¿cómo reposamos? Porque tú te vas para la casa preocupado y sigues preocupado. Sigues preocupado. Y sigues analizando y viendo a ver qué hace y qué va a pasar mañana y qué va a pasar pasado. Y aunque no estés haciendo un ejercicio físico, no estés trabajando físicamente, el solo hecho de tener esa mentalidad preocupada, esa mente preocupada te va a dañar. No vas a poder pensar bien. Y bueno, por eso tenemos que ver para poder sacar adelante nuestro potencial, para que no se estorbe en nuestro caminar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos que ver qué nos dice la palabra. Exacto. ¿Qué nos dice el Padre Celestial? Es decir, cómo debemos reposar. Exacto. El Padre instituyó, sabemos todos que dice la Biblia que Él trabajó, creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó, reposó. Y entonces Él instituyó el reposo para el hombre, ¿no? Es decir, eso es como una muestra, porque Él no es que estuviera cansado, porque Él no se cansa, sino que Él eso lo da como una muestra para que el hombre debe reposar, hacer su trabajo y reposar un día. Y entonces instituyó el día sábado como símbolo del reposo que debe hacer, pues ese reposo, ese día sábado, era simbólico de establecer lo que iba a ser el reposo en Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, para el hombre después de ser redimido, reposar en él. Bueno, eso lo vamos a explicar ahora bien, pero entonces se ha constituido, bueno, religiosamente se guarda el día de reposo el día sábado. Es decir,
sobre todo los judíos, que mantienen esa, y ese, el reposo dice que debe ser permanente, eterno, pero en otra forma. Pero entonces se guarda religiosamente que el sábado no hacen nada, no se hace nada, pero el resto de la semana hacen lo que les da la gana. Y entonces eso no es así. Nosotros debemos reposar y vamos a ver cómo el Padre quiere que reposemos. Exactamente. Ahora, fíjate qué tan importante. ¿Cuál es la ley básica o el fundamento básico del reposo? Pues simplemente la ley básica o el fundamento básico del reposo está, ¿qué es lo que tú tienes revelado? Lo que tú tienes revelado, la escritura lo avala y tú tienes paz, ahí te está diciendo el Padre, camina, hazlo, no te detengas. Es el momento preciso para que tú puedas andar. Quiere decir que lo que tú hagas basado en estas tres cosas que te acabo de decir, vas a tener éxito. Y te voy a decir por qué vas a tener éxito. Porque número 1 fue producto de revelación. Número 2, lo entendiste en tu mente. Número 3, estás en el tiempo correcto. Y número 4, el Padre te está diciendo, hazlo. Entonces, fíjate qué extraordinario es nosotros poder entender que ciertamente la revelación está dentro de tu espíritu y que el Padre lo que hace es despertarla a través de su rúa, de su espíritu. Él despierta lo que nosotros debemos hacer cada día. Bueno, yo te lo digo, yo soy enfática en lo que digo porque creo que eso es el diario vivir. O sea, yo estoy convencida que a los seres humanos y a nosotros mismos debemos enseñarle cómo es la dinámica de vivir un día a la vez. A la gente le cuesta demasiado trabajo vivir un día a la vez, le parece terrible, están pensando hoy, se proyectan a mañana o se van al pasado, o están en el futuro y si se derriba el edificio y si se caen las estrellas y si el sol se apaga y si el mundo esto, están en el futuro. Y si no están en el pasado, no, lo que pasa es que yo lo hice hace 2 años y no me fue bien y esto y lo otro, o se están culpando de lo que hicieron. Mira, tú tienes que vivir en el presente y un día a la vez, proyectando tu vida de acuerdo a lo que tú en tu espíritu estás claro que proviene del Padre Celestial, que la Biblia te lo avala y que tienes paz por el amor de Dios. Eso es haber aprendido a sacar el potencial. Porque la pregunta que yo te diría, ¿cuál sería el potencial que tú sacarías con relación a guardar el reposo o a tener un reposo en tu vida? Entonces tienes que sentarte y analizar cuál es el potencial que tú estás sacando. Por ejemplo, estamos en el año de las oportunidades, como lo hemos dicho en otros programas. Escucha, las oportunidades provienen del Eterno, no de ti, no las puedes pedir, te las puedes imaginar, no las puedes programar. Esas vienen como algo extra, le he llamado yo, que no es nada extra, pero yo le he puesto ese nombre por decir algo. Vienen sin que tú la estés deseando, sin que tú la estés pensando, pero vienen en un de repente. Cuando esas oportunidades vienen, debes ir a las escrituras y analizar qué es lo que el Padre te quiere decir, pero déjale al Padre hacer lo que quiera. Entonces tú te conviertes en un sabio, una sabia tremenda, y entonces esto y lo otro. ¿Quién te ha dicho a ti que el Padre te está diciendo que intervengas en lo que Él quiere hacer? Porque con esas oportunidades, cuando se materialicen, glorificarás hasta el último día de tu vida la magnificencia que el Padre tuvo contigo. Entonces no te metas tú de inteligente, de sabio, de sabia, no te metas a meter malicia o a ser más inteligente que el Padre para ver cómo yo logro esa oportunidad. No la vas a lograr por tu malicia, no la vas a lograr por tu inteligencia normal o natural o por lo que tú percibes. No, la vas a lograr porque tú dejas al Padre actuar, porque Él se va a glorificar. Déjame decirte que cada mes, tú no puedes cerrar cada mes, este mes es el mes de febrero, tú no deberías cerrar el mes de febrero sin saber cuáles son las oportunidades que el Padre te brindó, metiste tu cabeza, no la metiste, sacaste tu potencial, no lo sacaste o simplemente creíste y te estás dejando guiar por el Padre. Pero déjame decirte que no permitas que en este año 2022 se cierre un mes sin tener evidencia en tu mano. El mes de enero para nosotros se cerró espiritualmente hablando, convencido de lo que papá había determinado hacer. El mes de febrero, que faltan unos días para cerrarse, estamos esperando la manifestación de lo que en enero se consolidó. Marzo será un mes, mira, un mes sin precedente.
sin precedentes. A los que creen, por supuesto, los que no creen y los que dicen, pero ¿de qué están hablando? No tenemos ni la menor idea. Saca el potencial de credibilidad, saca el potencial que te enfrentes a la duda, que haga que te enfrentes a la duda, a la incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Como este programa se llama Descubriendo tu Potencial, entonces siéntate por el amor de Dios y descubre cuál es el potencial que tú tienes que sacar frente a las circunstancias que tú vives para que te des cuenta la bendición cómo está aquí en la tierra y no allá arriba. Sí, es que el potencial no es tanto ser una persona supremamente inteligente. En el mundo sí, el potencial de la gente del mundo es, entre más capacidad mental tenga estudios, tenga relaciones, ese es el potencial en el mundo. Pues nuestro potencial son aquellos atributos que nacieron, que se activaron en nosotros cuando nacimos de nuevo, como lo hemos repetido 1000 veces, y que tenemos que tener conciencia de quiénes somos en el mundo espiritual, y para ello sabemos que somos hijos del Eterno, que nosotros debemos guiarnos por el Ruach HaKodesh que habita en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo, y en ellos debemos reposar, actuar reposando en ellos, no por nuestra propia capacidad, sino por la dirección que ellos nos dan. Aunque nos parezcan inverosímiles, nos parezcan absurdas, nosotros debemos confiar en ellos. Fíjate lo que, si vamos a hablar del reposo que instituyó el Padre Celestial, el mismo Yeshua, porque Él es el Señor del reposo, para ello fue instituido el día del reposo, que se cumple religiosamente por el pueblo judío, ¿no? Principalmente. Dice la palabra en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo del 23 al 28, habla de los discípulos que cogían espigas en el día del reposo, los discípulos de Yeshua. Entonces los fariseos empezaron a criticarlo, que cómo era posible que estaban violando el día del reposo, etcétera, etcétera. ¿Y qué le dijo él? Entonces le dijo en el 27, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, o sea, Él, es Señor del día de reposo. Y si naciste de nuevo, Él es tu Señor y Él te introdujo en el reposo. Entonces no es un día que tienes que vivir reposado un sábado. Si quieres el sábado, descansa, levántate tarde, haz lo que quieras. Pero escucha, el reposo, cuando nosotros nacimos de nuevo, debe ser nuestro estilo de vida. ¿Qué te toca hacer en el día de hoy? Nosotros el día de hoy tenemos muchísimas cosas que hacer. Los lunes para nosotros es un día de muchas actividades que tenemos, cursos en la noche, 2 programas en la mañana, atender a las personas por teléfono, a los ministros, etcétera, etcétera. Pero si tú todo lo que hagas hoy está basado en la angustia, en la ansiedad, en yo perdí el tiempo, no hice nada el fin de semana, tengo que hacer muchas cosas, déjame decirte que de nada te va a servir el día, porque vas a vivir un día lleno de angustia, lleno de ansiedad, lleno es una cosa opresora tremendamente. Entonces, el reposo es aprender a confiar plenamente en lo que tu espíritu, no el espíritu del Padre, tu espíritu te ha revelado, lo tienes claro, la escritura te lo demarca y tienes paz en tu corazón. Son 3 elementos fundamentales que nos dan la paz y la tranquilidad de nosotros poder vivir en el reposo que el Padre ha determinado para nuestras vidas. Es algo fundamental. Pero la gente no vive así, la gente vive, vuelvo y te digo, desesperada. Por ejemplo, hoy aquí en los Estados Unidos es un día de fiesta, entonces la gente, no, yo me desconecto del ministerio, me desconecto de esto, me desconecto. Espérate un momentico, si el ministerio es tu naturaleza, ¿cómo te desconectas? ¿Cómo te desconectas? Ahora, que las cosas que vayas a hacer no te carguen, y no te evites hacer las cosas seculares que te corresponde hacer, eso está perfecto. Pero yo no sé cómo la gente usa la palabra, yo me desconecto del ministerio. ¿Cómo te vas a desconectar del ministerio? Si el ministerio es una naturaleza, no es un oficio. ¿Por qué estamos cansados en el ministerio? Porque hemos tomado el ministerio como un oficio. El ministerio no es un oficio, el ministerio es el más absoluto placer o agradecimiento que debemos tener delante del Padre, porque el ministerio, un galardón,
no sé qué tantos títulos que le podíamos dar, porque es una bendición que el Padre, con todas nuestras debilidades, defectos y pecados, nos use para ser un canal de bendición. Entonces el ministerio es una naturaleza, y en esa naturaleza hacemos lo que tenemos que hacer, porque eso es la inclinación en nuestra naturaleza. Cuando tú dices que te cansas en el ministerio, revisa si realmente el ministerio que tú dices tener te lo ha dado el Padre o tú lo creaste, porque ahí sí viene cansancio y del fuerte. Fíjate tú que Yeshua ejercía su ministerio en todo tiempo. En todo tiempo. En el libro de Juan, vemos el caso del paralítico de Betesda, aquel que lo mandó en el agua, estaba sentado ahí. Y bueno, el asunto fue que lo sanó. Entonces, y para esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día del reposo. Procuraban matarle. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por tanto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Imagínate. Entonces, fíjate, el que no entiende precisamente el objetivo de lo que el Padre quiere con esto que estamos hablando del reposo es precisamente para que se abran los ojos espirituales, para que no seamos unas personas religiosas, porque los judíos estaban ciegos ahí, ciegos espiritualmente, y Yeshua tenía la verdad. Él vino a predicar el evangelio del reino, y él sabía quién es él, a qué vino y para dónde iba. Entonces nosotros tenemos que ser igual, tenemos que saber quiénes somos, para dónde vamos, y correcto, tenemos que actuar. Estamos en el periodo de la gracia, ¿no? Aquí no es ni domingo ni sábado, que el domingo es el día de ir a la iglesia. No, señor. Cualquier día, todos los días de la vida tenemos que nosotros estar en comunión con el Padre. Exacto. Ahora que nos reunamos un día, perfecto, porque dice que no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, perfecto. Tenemos que reunirnos, pero no tiene que ser ni el sábado, ni el domingo, ni el día que tú quieras, cuando tú te reúnes con un grupo de personas y hablas con ellas perfectamente. Pero no debemos ser religiosos, tomar las cosas en una forma sistemática de cumplimiento, de obligación, sino que tú verdaderamente, si eres uno con Yeshua HaMashiach, como dice la palabra, si tú naciste de nuevo, si tú sigues las orientaciones del Espíritu, vas a estar en permanente comunión con el Padre y ahí te van a salir las cosas bien, vas a reposar. Fíjate que Yeshua dice en el libro de Mateo, dice: venid a mí, lo que estáis trabajados y cansados, y yo haré descansar. Descansar es reposar. Yo haré reposar. Él es el reposo. La tierra prometida, mira, cuando el pueblo egipcio, el pueblo hebreo fue sacado de Egipto de la esclavitud de 400 años por Moisés, y llegó y fue trasladado hasta la tierra que fluía leche y miel, que era la tierra del reposo. Pero encontraron que en la tierra del reposo había gigantes, tuvieron miedo, no confiaron en el Padre, no reposaron en Jehová y no entraron, que se iban conducidos por Moisés. Tuvieron que esperar 40 años, ¿no? 40 años, murieron toda esa generación y solamente la nueva generación entró conducido por Josué a la tierra que fluía leche y miel, y entonces fueron a conquistar esa tierra de los gigantes, pero con prodigios y milagros hechos por Jehová. Exactamente. ¿No? Obedeciendo todas las estrategias, todas las tácticas que le daba, que eran inverosímiles, no eran de guerreros, sino de confiar en él, y las cosas sucedían sobrenaturalmente. Exacto. Entonces, fíjate la importancia del reposo. ¿Qué deberíamos hacer tú y yo en el día de hoy? Oye, analizar cuál es el concepto que tenemos sobre el reposo. ¿Qué significa para ti esa palabra reposo? ¿Qué significa literalmente el reposo? El reposo no es que te acuestes a dormir 5 días a la semana, bueno, voy a reposar, porque no. El reposo empieza en nuestra manera de pensar. El reposo tiene que estar definido aquí en nuestra manera de pensar, para que lo que hablemos, para que nuestras emociones, para que lo que digamos y lo que hagamos esté acorde con lo que estamos pensando. ¿Por qué? Porque decimos, sí, yo tengo reposo, yo confío en el Padre Celestial, estoy reposado en Él, que Él me cubrirá todas mis necesidades. ¿De verdad lo crees?
Entonces te deberías sentar y decir cuál será el potencial que yo debo sacar si tengo ese pensamiento, porque lo dices, pero los hechos están demostrando otra cosa. Entonces, si los hechos están demostrando que nosotros tenemos que estar reposadamente, confiada plenamente en el Padre Celestial, entonces nosotros debemos revisar cuál es el concepto que yo tengo de reposo. Ahora mismo nosotros debemos estar reposados. ¿Por qué estamos reposados? Porque estamos concentrados en hablar contigo. Todas las personas que nos quieran oír y que tú le des réplica a esto y que se lo mandes a tu primo, tíos, abuelos, familiares, amigos, a quien tú quieras y hagas que esta palabra corra. Pero estamos reposados, nos sentimos agradecidos con el Padre Celestial por permitirnos conversar estas cosas, porque eso nos está ministrando a nosotros. No es algo que yo quiero simplemente que te mientas, sino que nosotros somos confrontados con lo mismo que enseñamos y tenemos que hacer un repaso. ¿Realmente estamos reposando? Entonces debemos llegar a una conclusión. ¿Cuál es la gracia de este programa? Que tú te sientes y analices periódicamente o diariamente o una vez al mes o por semana, como tú lo quieras, cuál es el potencial que tú debes sacar basado en las circunstancias que te rodean. Porque siempre hay circunstancias en la vida del hombre que nos rodea, cualquiera, buenas, difíciles o no difíciles. Entonces, oportunidades que no sabemos si las debemos tomar o no. Entonces, ¿por qué tienes que estar en reposo? Porque si el Padre te muestra una oportunidad y tú no estás en reposo, créemelo que vas a empezar a divagar. Sí. Y muchas veces hemos perdido, yo te diría, hemos perdido más de lo que hemos ganado porque simplemente no reposamos como tenemos que reposar. Fíjate que hablando de lo que estaba diciendo yo sobre el pueblo hebreo, cuando fue a la tierra que fui a la tenía, la tierra del reposo, dice en el libro de Hebreo capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron a Jehová? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿A causa de qué? De incredulidad. Nosotros tenemos que creer en las orientaciones que nos da el Padre a través de su Espíritu, del Ruach que habita en nosotros, para que podamos ser exitosos en todas las cosas. Porque el hombre engañoso es el corazón más que todas las cosas. El hombre se equivoca. Entonces nosotros tenemos que dejarnos guiar y obedecer. Si no obedecemos, vamos al fracaso, no vamos a entrar en el reposo. Porque pero fíjate que dijo que la desobediencia. Por eso. Entonces nosotros, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. La obediencia. Pero en hebreo es la palabra emuná, que significa obediencia. Nosotros caminamos en fe. Cuando no es que yo voy a hacer esto y voy a conseguir esto, esa es una fe griega, esa es una fe positiva del mundo. La fe del Padre Celestial es obedecerle a Él. En hebreo es emuná, que es obedecer. Creerle plenamente obedeciendo, estás caminando en fe y todo te va a salir bien. Esa es la parte importante. Ahora, fíjate, hay otro pasaje importante en el libro de Isaías, en el Antiguo Pacto, en que ¿qué le dice Jehová al pueblo? Le dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 iréis vosotros todos, hasta que quedéis como mastil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Es decir, esa era una lucha y dice que no se apoyaran en Egipto. Esa era una lucha que había con Egipto. Y resulta que no quisieron. Entonces le está diciendo eso del antiguo pacto en reposo. Y eso es símbolo de que tenemos que reposar nosotros hoy en el nuevo pacto, pero ¿en quién? En Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador. Y ahí nuestro potencial será afirmado.
todo lo que hagamos nos saldrá bien. Esperamos que tú medites sobre qué piensas tú acerca del potencial, porque si no meditas sobre eso, seguirás viviendo la vida rutinaria que estás viviendo de verdad y de incertidumbre. Y eso es una dualidad terrible que no te dejará prosperar. Que tengas un hermoso día, que le des gracias al Padre Celestial, que abras tu corazón, que te sientes tú solo, tú sola, y medites cuál es el potencial que yo debo sacar frente a esta circunstancia que tengo delante de mis ojos. Bueno, te invito una vez más a nuestra página web mypanglobal.org. Son tiempos de gloria, tiempos de mucha bendición y sobre todo líneas proféticas muy marcadas y definidas para llevarnos a nosotros a una atmósfera de gloria, rodeada totalmente de gloria, y que tú puedas establecer en casa un altar de adoración como nunca antes posiblemente lo habías creado. Entra a nuestra página web y mira, ahí está la congregación online, que nos congregamos los días jueves, 8 de la noche, hora Miami, por largos años. Y nos congregamos no para darte un discurso, ni para tirarte una prédica, no, nos congregamos bajo líneas proféticas. Este año 2022 lo empezamos con una verdad que te procesa, te reviste de autoridad. ¿Cuántas verdades supiste este año en el mes de enero? Te procesó esa verdad que tuviste, caminaste en la verdad que te fue revelada. Si caminaste en la verdad que te fue revelada, créemelo que tu autoridad aumentó, aumentó su potencial. En el mes de febrero estamos hablando acerca de la importancia de que tú conozcas el imperio que manejan los hombres, los perversos que tienen planes maquiavélicos para tratar de dominar al universo entero o al mundo entero o a los habitantes de este mundo, mejor dicho, porque ellos quieren lograr ese objetivo, más nosotros, los hijos del Eterno, no seremos presos de ellos, excepto que estemos en ignorancia, porque es imperio versus gobierno. ¿Quién maneja el gobierno? ¿Quién maneja el gobierno del Padre Celestial? Nosotros, sus hijos. De hecho, aquí en los Estados Unidos, en el día de hoy, es el día del presidente o los presidentes. Entonces, tú tienes una autoridad presidencial que te dio el reino aquí en la tierra. Úsala. Están los jóvenes, la generación wow, los niños. Está nuestra librería virtual, hermano. Tal vez tú nunca has visitado nuestra librería. Entra y visita nuestra librería virtual, que todo lo que nosotros escribimos y hacemos lo colocamos en nuestra librería. Así que están los intercesores proféticos levantando un muro de protección sobre la familia, y las escuelas de maestros, que ya empieza el próximo mes, marzo, y la escuela que en este momento estamos dando de evangelistas. Quizá tú seas un evangelista por llamado y no lo sabes, o aunque no tengas un llamado como evangelista, un ministerio como tal, como evangelista, todos lo somos por naturaleza. Esperamos que la como paz... ministro del nuevo pacto que somos. Como ministro del nuevo pacto que somos, así es. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que tengas un hermoso día y que la paz del Santo de Israel reine por encima y sobre todas las cosas en tu casa. Bendiciones y que pases un hermoso día. Bye.